Mire, ya está en la línea, qué bien, qué bien. Hoy es Jueves Cultural y ya está en la línea telefónica desde la Ciudad de México Nancy Flores Nández. Ella es la autora de este interesante libro que ya le comentaba al inicio del informativo, La farsa detrás de la guerra contra el narco. Nancy, muy buenos días, gusto en saludarte. Buenos días, Luis, y a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Nancy, pues un libro muy interesante, muy a tono con la época que estamos viviendo y sobre todo para la gente de Chihuahua que tanto hemos padecido estar en medio de esta guerra contra el narco, pues viene a poner algunos puntos sobre las IES. Platícanos, que seas tú, mejor que nadie, que nos comente de qué se trata la farsa detrás de la guerra contra el narco. ¿Por qué es una farsa esta guerra, Nancy? Pues mira, básicamente porque el negocio del narcotráfico está en su mejor momento, ni siquiera con los gobiernos pasados que tanto se han estigmatizado en este sexenio, estuvo tan boyante esta industria. Entonces básicamente lo que hago en esta investigación es revisar cómo está la política pública, y lo que encuentro es que ninguno de estos grandes golpes que han venido anunciando tanto el presidente como todos sus funcionarios involucrados en la guerra contra el narco, que son básicamente los del gabinete de seguridad, tienen razón. Es decir, el negocio como tal no se ha vulnerado en ningún sentido. Yo el cálculo que hacía para la investigación del libro me revelaba que había un lavado de dinero aproximado de 2 billones, pero si actualizamos la cifra ahora al fin de sexenio, tenemos que ellos han lavado 3 billones solo por venta de droga a Estados Unidos, y de todo este dinero, que es verdaderamente algo impresionante, es equiparable al presupuesto de egresos de la Federación 2012, de todo este dinero solamente se les habría decomisado menos del 1%. Estamos hablando que ellos tienen capacidad para comprar autoridades a través de este recurso económico, tienen capacidad de comprar armas, tienen capacidad de reclutar cada vez más a la sociedad, ¿no?, que ya se ve absolutamente involucrada en el negocio, y no tanto a veces por necesidad, ¿no?, sino incluso porque ellos tienen la capacidad de llegar a tu casa y de amenazarte a tal grado que no te queda de otra que cooperar con ellos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue justamente esto, revisar las cifras que ellos dan públicamente contra las que en realidad tienen en sus escritorios, y por ejemplo encontraba que de los 121,000 detenidos que nos habían dicho a mitad de sexenio, es decir, en 2010, que habían hecho estas detenciones en el contexto de la guerra contra el narco, yo les pregunté a la PGR a través de la ley de transparencia que a cuántos les podía realmente acreditar su participación en los cárteles, y lo que me contestan es que solamente es a 1,306. De estos solamente 114 pertenecen al cártel de Sinaloa, y ninguno de esos 114, que es una cifra de por sí ridícula, es el Chapo Guzmán, ¿no?, que es el líder de esa organización criminal. Entonces sí, básicamente iba como cifra por cifra y además en cada ámbito revisando, y me daba cuenta que no existe un combate tal. Antes, cuando hice esta investigación, la presencia de los cárteles estaba en unos 50 países de solo 4 continentes, pero apenas hace un mes o un par de meses, el continente australiano, que era el que no había reportado esta presencia de los cárteles mexicanos, indica ya sus autoridades, las autoridades de Australia indican que la presencia de los cárteles mexicanos ha llegado allá, que están trasladando drogas, ¿no?, cocaína, metanfetaminas, marihuanas. Entonces quiere decir que ellos se han expandido a los 5 continentes, que ya los narcotraficantes colombianos en realidad son sus proveedores, que nosotros, o bueno, más bien los cárteles mexicanos ya controlan los principales mercados de la droga, pero no solo, además han expandido sus propios negocios, no solamente en México, sino en otros países, como la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de animales, el tráfico de maderas preciosas, de piedras preciosas también. Entonces, o sea, ¿de qué guerra nos están hablando cuando los únicos que están muriendo son los mexicanos
¿no? Muchos de ellos ni siquiera se les puede acreditar que estuvieran involucrados en algún negocio ilícito, que fueran delincuentes, sino más bien que son inocentes los que están cayendo, que estamos teniendo una tragedia humanitaria de una magnitud que no se había visto desde la Revolución Mexicana, y incluso peor, ¿no?, que en aquella época, y no hay ningún resultado en contra del negocio como tal. Estoy viendo aquí tu libro una cifra, bueno, unos datos que me llaman mucho la atención, que dice que se supone que desde que inició esta guerra contra el narco se han detenido a 80,000 personas relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, en el 2006 había 200,000 personas en las cárceles y actualmente son 230,000, es decir, hay ahí una diferencia cuando se supone que tendría que haber 80,000 más y nada más hay 30,000, que ¿dónde quedaron los otros 50,000? O sea, son cortinas de humo. Entonces las detenciones son... También hablas en otra parte de tu libro acerca de los pocos detenidos de los capos grandes, ¿no?, de los peces gordos del crimen organizado, y cómo muchos de ellos al momento de ser detenidos, ya cuando los presentan resulta que eran la piel de Judas, ¿no?, que eran lo peor de lo peor, siendo que antes de su detención ni siquiera se sabía de su existencia. Sí, porque ellos tienen que justificar toda esta matanza, ¿no? El hecho de que México antes de esta guerra no reportara 60, 70 ejecutados, ¿no? Ya se habla de 100,000 o más asesinados en el contexto de la guerra, todo este asunto de las fosas clandestinas donde se han encontrado básicamente migrantes que no tienen nada que ver con la delincuencia. Toda esta tragedia humanitaria ellos tienen que justificarla de alguna manera. Entonces, por esto, toda la propaganda gubernamental nos los presentan así como grandes golpes, y en efecto, nos dicen que eran lo peor, ¿no?, el capo más buscado prácticamente del mundo, que en realidad es el Chapo Guzmán, pero bueno, a todos nos presentan como si fueran el Chapo y no son el Chapo. En realidad no figuraban al interior de sus organizaciones criminales, o en algunos casos habían tenido ya dificultades con el cártel de Sinaloa, y entonces en este sentido de que ha sido, ninguno en general de los cárteles ha sido golpeado, pero el que menos ha sido golpeado es el de Sinaloa, ¿no? Incluso pareciera que hay un apoyo real del gobierno hacia esta organización criminal. Entonces, cuando se pelean, como en el caso del Barbas, que él sí tenía, digamos, una posición de liderazgo dentro del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, en ese caso es porque ya tenía una afrenta con el cártel de Sinaloa, ¿no? Pero, por ejemplo, otros que tienen un nivel medio al interior de las organizaciones criminales, como Edgar Valdés Villarreal, que es la Barbie, ¿no?, así se le conoce en el mundo criminal y además en el mundo mediático, pues era un sicario, ¿no?, y sí era muy sanguinario y todo, pero en realidad no era un líder del cártel, ¿no? Es decir, su posición era mediana, y todo lo que se crea alrededor de él es justamente para hacer una cortina de humo y decirnos que están dando resultados, cuando en realidad los resultados deberían de estar en el ataque frontal al negocio, es decir, decomisando la droga, erradicándoles los plantíos y decomisándoles el dinero, y eso no se está haciendo. Lo que revela también mi investigación es que a lo largo del sexenio el Departamento de Estado de Estados Unidos ha venido reportando que desde que el ejército mexicano se involucró en este asunto del combate al narcotráfico, han caído los decomisos y la erradicación de drogas. Estos mismos informes del Departamento de Estado revelan que el triángulo, se le conoce como el Triángulo de Oro a esta región triestatal que controla el cártel de Sinaloa, ha sido a su vez el más rentable y productivo, y donde menos decomisos se han registrado. Entonces, verdaderamente las cifras que nos da son alarmantes. Antes, con Vicente Fox, que tanto se le ha criticado por supuestamente no combatir al narcotráfico, se erradicaban alrededor de 30,000 hectáreas, y con Felipe Calderón bajaron hasta 10,000 o 9,000 hectáreas. Estamos hablando que decayeron más del 100% los decomisos y la erradicación de plantíos, ¿no? Entonces, de verdad que cuando uno lee todas estas cifras, que son datos duros, la mayoría obtenidos del propio gobierno federal a través de la ley de transparencia, otros obtenidos de los informes de Estados Unidos y de la Unión Europea, nos damos cuenta que no existe una voluntad
de atacar el negocio, ¿no? Que todo ha sido una farsa, como yo titulo el libro, y en realidad que para lo único que ha servido es para meternos en una gran tragedia humana, ¿no? Tal vez ese era el objetivo, realmente generar una violencia de tal magnitud que no fuéramos capaces de visualizar otras cosas que ocurren a la par de la guerra contra el narco, ¿no? Mucha gente tiene miedo de salir a las calles, de exigir sus derechos, ¿no? Mucha gente permite que ya no circulemos, como dice la Constitución Política de México, de manera libre por los caminos, ¿no? Que nos estén revisando sin ningún sustento jurídico, judicial, nuestras pertenencias, que nos estén deteniendo y vulnerando nuestra libertad de tránsito, ¿no? Ya casi nadie circula en la madrugada por temor, y incluso, ¿no? En el día muchos han cambiado sus viajes por tierra a viajes por vuelo, ante toda esta violencia, y todo esto lo hemos permitido porque tenemos miedo, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que provoca la violencia, el miedo, la desmovilización social, la pérdida de derechos, ¿no? Entonces habría que reflexionar más allá, y yo es lo que invito a través de esta investigación a los lectores, a que reflexionen cuál ha sido la verdadera trasfondo, ¿no? El verdadero telón de toda esta guerra contra el narco, más bien supuesta guerra contra el narco. Entonces, ¿tú crees, Nancy, es tu tesis, que esto fue un movimiento armado? No, armado en el sentido de que estuvo planeado, o sea, que fue armado deliberadamente, no armado de armas, sino de armar, y o en su caso fue que le llegó la pelotita a Felipe Calderón y no supo ni hacer con ella y salió de valentón a enfrentar una guerra para la que no estaba listo. ¿Fue circunstancial o esto ya se venía estructurando desde tiempo atrás, desde sexenios anteriores? No, mira, yo creo que no podemos pensar que hay un gobernante ingenuo, ¿no? Y todo su equipo, experto en seguridad nacional, que también fueran ingenuos de no saber cuáles iban a ser los resultados de esto. Yo sí creo que hay una voluntad por no realmente combatir el negocio, ¿no? Por no dejar que la droga siga fluyendo hacia Estados Unidos, que es el principal mercado. Porque además de todo, el principal promotor no es exactamente el gobierno de Calderón, sino es el gobierno de Estados Unidos. Y si lo vemos en un contexto más internacional, Estados Unidos se ha caracterizado por provocar este tipo de guerras que no combaten ningún crimen. Es lo que está pasando con la guerra contra el terrorismo, y lo mismo que ha pasado con México, ¿no? Que se ha convertido en un principal productor, como te decía, de metanfetaminas, cocaína y marihuana. Pasó con Afganistán, ¿no? Llega el ejército gringo a Afganistán, ¿no? Supuestamente los libera de un régimen dictatorial, y lo que hace es convertir a Afganistán en el principal productor de opio a nivel internacional, ¿no? Entonces, si lo vemos ya en un contexto más internacional, más acabado en el sentido de los objetivos que tiene Estados Unidos en el mundo, entonces nos daremos cuenta que México no sería el único lugar donde ha ocurrido una situación así, ¿no? Y en ese sentido podríamos observar que nuestras autoridades han de verdad hecho un trabajo para engañar, ¿no? Que eso es lo que significa la farsa, ¿no? Engañar de que realmente están combatiendo al narcotráfico, al crimen organizado, cuando en realidad no tienen ningún sustento esta supuesta guerra, ¿no? Yo lo que revelo en otras cifras que doy en el libro es, por ejemplo, cuántas sentencias firmes ha dictado el Poder Judicial sobre estos grandes delitos, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, que en materia de lavado de dinero solamente se habían dictado 53 sentencias firmes, en materia de secuestros, que es un crimen que ataca a todos los niveles socioeconómicos de México, desde esos secuestros express que solamente te quitan 1,000 pesos y casi te matan, hasta los que piden millones a la gente de un estrato social más alto. Solamente se tenían 254 sentencias firmes. Es decir que los tres poderes no han, combatido frontalmente el hecho de que México apenas esté estrenando su ley antilavado, ¿no? Que apenas se dictaminó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación hace unos días.
significa eso, que no están realmente comprometidos con una lucha contra el crimen, ¿no? Ninguno de los tres poderes realmente ha hecho algo porque esto tenga resultados, y esto no puede ser, digamos, pasado por alto, o nosotros no podemos ser ingenuos de pensar que nuestras autoridades no sabían lo que hacían. Ellos sí sabían, y más bien lo que debíamos de preguntarles, ¿no? En algún momento, cuando la historia los juzgue quizá, es cuál era su verdadero objetivo. Y entonces nos daríamos cuenta que no era combatir al narcotráfico. Ahora, Nancy, platícanos de La Farsa como un trabajo periodístico. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? ¿Por dónde tuviste que andar? ¿Tuviste que tocar puertas que me imagino que se te cerraron, pedir información que nunca te quisieron dar y sobre todo enfrentarte a la incomodidad, ¿no?, de algunos círculos del poder? Mira, yo lo empecé a mediados de 2009 y básicamente era porque tenía yo la convicción de que esto estaba mal, ¿no? De que los reportes ya necrófilos en la prensa mexicana nos alertaban de una cosa que iba a seguir creciendo. Y también porque muchos investigadores me decían que esto no era una situación real, ¿no? Que el objetivo era otra cosa. Entonces yo lo que quería era que, más allá de las conjeturas que pudiéramos tener respecto de la guerra, tuviéramos elementos para saber si era o no una guerra, ¿no? El principio, mi hipótesis principal era que en efecto esta era una farsa, ¿no? Pero por supuesto cuando uno inicia una investigación está abierto al error, ¿no? Es decir, que si tenemos resultados, pues tampoco nos vamos a poner a decir que no hay resultados cuando en realidad sí existe. Entonces, de 2009 a 2011 básicamente corre la investigación. Tuve que formular varias peticiones de información, muchas de las cuales fueron rechazadas en un principio y tenía que volver a empezar con preguntas distintas, con tratar de darle la vuelta pues a la institución, porque ellos, a pesar de que existe la ley de transparencia, son muy cerrados y básicamente todo te dicen que está en reserva por seguridad nacional. Entonces hay muchas cosas que no se pueden obtener, ¿no? Como por ejemplo el gasto específico del fideicomiso para compra de armamento que tiene la Sedena, no se pueden obtener los contratos ni cosas de este tipo, pero sí pude encontrar cuáles son las principales empresas a las que se les está comprando el armamento, ¿no? Y que se han visto beneficiadas de alguna manera con los grandes presupuestos que se han destinado a la seguridad nacional. Entonces, básicamente fue un trabajo así. No tuve de parte de los funcionarios de este gobierno, del Gabinete de Seguridad, ninguna respuesta, incluyendo la presidencia. Estuve varios meses pidiendo las entrevistas, no solamente por vía telefónica, sino incluso mandé emails, ¿no? Para decirles que estaba haciendo esta investigación. Y ninguno de ellos accedió a darme la entrevista, ¿no?, sobre estos datos. Estamos hablando de que no accedieron en la Sedena, no accedieron en la Marina, no accedieron en la Presidencia, ni en la PGR, ni en todos los que están involucrados, ¿no?, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, la Secretaría de Gobernación, etcétera. Pero lo que sí obtuve después de un trabajo muy intenso con la ley de transparencia y todo este servicio de Infomex fue los datos que me permitieron hacer viable la investigación como un libro, ¿no? Porque además he de decirte que en Océano, que es la editorial que lo publica, lo revisaron con lupa a ver si no tenía yo ningún dato erróneo, ¿no? Estuvieron comprobando que todos los documentos que yo cito en el libro existen, que me fueron entregados por las propias autoridades, etcétera. Entonces, todo esto es un trabajo muy laborioso que finalmente se tradujo en este libro, y lo cual pues me da mucho gusto, ¿no? Porque finalmente es una investigación, como tú lo dices, periodística, que tiene digamos, una finalidad de revelar una realidad que hasta ahora se nos ha venido negando, o por lo menos se nos ha venido disfrazando en el contexto mediático de propaganda del gobierno.
Muy bien, Nancy, pues antes que nada te agradecemos esta entrevista, recomendarle a la gente La Farsa detrás de la guerra contra el narco, ahí va a encontrar esta y muchísima otra información. Yo en lo personal ya lo estoy leyendo, me parece muy buen trabajo periodístico, trae prólogo de Jorge Luis Sierra y pues estamos en comunicación, Nancy. También después nos gustaría que platicáramos de algunos otros de los proyectos periodísticos en los que has participado, como los paraísos fiscales de Pemex, que veo aquí en tu libro que viene la referencia, para que después nos platiques también de esto, si te parece. Claro que sí, Luis, yo te agradezco mucho y también a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. La Farsa detrás del narco, un trabajo de Nancy Flores Nández, periodista y editora del semanario Contralínea.